Ya estamos entonces con esta nueva clase, este nuevo contenido que vamos a ir trabajando y revisando en conjunto el día de hoy. Comentarte que recordar que este repaso y esta clase tiene el objetivo de dos temas o de revisar y recopilar información de dos temas importantes. El número uno tiene que ver con lo que estamos ya viendo en pantalla, al otro lado, perdón, el autoliderazgo, y además los conceptos de las creencias. Y cómo estos dos elementos, estos dos contenidos más bien, retribuyen a un punto importante que es esta actividad que vamos a hacer, esta actividad evaluada que se denomina específicamente la carta a mi propio liderazgo, que es una metodología bien sencilla en la cual consiste en que tú te escribas una propia carta a ti mismo, es como que tú te hables a ti mismo y te escribas, en este caso yo soy Felipe, hola Felipe, ¿cómo estás? Y te comprometes o escriben en esta carta objetivos, metas a alcanzar dentro de un periodo de tiempo, que este caso lo estamos haciendo para el 2021. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo ahora? Vamos a ir revisando el contenido de los elementos del autoliderazgo, de cómo me puedo ir liderando mediante distintas acciones concretas y cómo además el factor de las creencias influyen en mis tomas de decisiones, en mis pensamientos y en las actividades que quiero realizar. Soy Felipe Rosales, profesor y docente de las asignaturas de habilidades sociales, liderazgo y algunas otras que están relacionadas a la formación de soft skill o habilidades blandas y partimos con la clase del día de hoy. Y como te iba diciendo con al inicio, o más bien, como te iba comentando, hay un punto importante que cómo se entiende los elementos del autoliderazgo o qué es el autoliderazgo. Y lo podemos dividir en tres grandes acciones. Primero, el autoconocimiento, que es la capacidad de reconocerme a mí mismo o más bien poder identificar quién soy, a qué me dedico, qué es lo que hago, qué me gusta hacer, quién soy yo en realidad, para qué estoy en este mundo. Y ese autoconocimiento se puede generar o una forma de llevarlo a la práctica es trabajando el autodiálogo. Y es hablándote de a ti mismo todos los días. ¿Qué es lo primero que te dices todas las mañanas? ¿Qué es lo último que te dices al día? ¿Cómo haces esta conversación contigo mismo, contigo misma? Un segundo punto que tiene que ver con el autocontrol y la autogestión, que tiene que ver por un lado desde la perspectiva emocional o desde la inteligencia emocional que hemos visto en sesiones anteriores de cómo yo gestiono lo que pienso, siento y sé es coherente o puede estar de acuerdo o en un contexto sobre lo que yo quiero hacer. Es decir, cómo voy regulando o autorregulando todo lo que es mis pensamientos, palabra y acción en un contexto determinado y cómo yo puedo ir aplicando ciertas acciones para ser un poco más asertivo, asertiva, poder comunicar, por ejemplo, mis emociones o sentimientos, pero sin ser una persona pasiva o sin ser una persona agresiva, sino que pueda llegar a un punto intermedio. Y esto en todo ámbito de cosas. Y por último, la automotivación, que es la capacidad de la disposición de mis propias emociones y sentimientos y mi disposición a generar y canalizar esta emocionalidad hacia el logro de un objetivo, meta o sueño a alcanzar. Acá hay una bajada importante que habla de que el equilibrio está entre el carisma, el carácter y la disciplina. Tres elementos que son importantes saber identificar y llevarlo a la práctica también. El liderazgo, la fórmula muy clara y bien sencilla, en la cual por un lado tenemos el conocimiento más la habilidad, que es multiplicado por la actitud. Eso es una fórmula matemática, lo plantea John Maxwell en alguna de sus bibliografías, pero sirve de referencia. Y si lo buscamos desde las definiciones del autoliderazgo o del liderazgo en sí, ¿qué es el liderazgo en una sola palabra? Influencia. No es más que eso. Por eso, por ejemplo, actualmente están los influencers positivos, los negativos. Es decir, la influencia, la capacidad de poder influir en que otras personas hagan una acción determinada según lo que yo esté guiando, a eso se refiere. Lo segundo, o el liderazgo en dos palabras, es influencia que inspira. Si no solamente yo genero una acción de que el resto me siga, sino que inspiro a las personas y esas personas se motivan o encuentran un punto en común con las acciones que yo voy realizando en pos de generar o lograr o moverlos a un punto objetivo en común. Y tercero, influencias que inspiran y generan impacto, que eso es el liderazgo definido en tres palabras. El impacto tiene que ver cómo le vas cambiando la vida a las personas. Si de esto lo planteamos al mundo del autoliderazgo, tiene que ver cómo influyen mis propios pensamientos o acciones según lo que yo voy pensando. Más bien cómo mis pensamientos influyen en mis palabras y mis acciones. Recuerdo siempre la variable pensamiento, palabra y acción.
Cómo también me voy inspirando bajo los mismos metas, logros y sueños conmigo mismo y conmigo misma que logro una meta y me siento bien, me gratifico y digo que puedo seguir adelante y cómo esto genera un impacto en mí. Y soy consciente de este desarrollo de habilidades en pos de alcanzar una nueva meta o un nuevo desafío. Si te das cuenta, bueno, aquí había una pequeña historia que no la vamos a comentar aquí, pero sirve de referencia. La importancia es de que no estar enfocado tanto, o para el desarrollo del autoliderazgo, no preocuparse tanto en el logro de objetivo o del resultado inmediato, sino enfocarse en los procesos. Disfrutar el viaje más que llegar al lugar de destino. En estos aspectos hay 5 pasos para generar el autoliderazgo. Más bien, ¿y cómo lo llevamos esto a la práctica? Si eso es el sentido de esto. Y en primera instancia, primero saber quién soy y hacia dónde voy. Es decir, dar el primer paso es decir, mira, yo soy Felipe, me gustan estas cosas, soy así, y aceptarme como tal, pero ojo, esto no tiene que ver con un elemento de excusa, de decir, soy así y así me voy a quedar. Ojo con esto, no se refiere a eso, sino que soy así y me queda por aprender. Es decir, tiene que ver también con el liderazgo de autoliderarme, con la predisposición a seguir creciendo. Recuerda que el crecimiento personal o el desarrollo o el potenciar ciertas habilidades tiene que ver con un factor que es la predisposición personal a lograr esas acciones. Otro aspecto es la aceptación y la motivación, que a mí me gusta mencionarlo, siempre dar una palabra de aliento. Y esta palabra de aliento tiene que ver que te digas a ti mismo, yo puedo seguir adelante, no me la va a ganar, este día sí, un día sí y el otro también. Si tienes de una corriente religiosa, nuevamente la misma figura, pero vas pensionando esos puntos. Tercero, establecer un rumbo autónomo, yo sigo sí o sí, y que mi entorno independiente, si está a favor, en contra, me apoya o no me apoya, yo quiero seguir alcanzar este propio desarrollo. Si tú desde el autoliderazgo te das cuenta que tienes que mejorar tu salud física y empiezas a hacer deporte y en tu entorno nadie te apaña o nadie te ayuda, partís que igual, pues, ¿cachai? Vais poco a poco haciendo ese desarrollo, por darte una idea. Todo en pos de generar este espacio de autoliderarte y de no perder el rumbo al norte, que a veces igual es necesario perderlo para volver a encontrarse o para encontrarse contigo mismo, pero siempre de una perspectiva autónoma. Esto es lo que apunta es de que no dejarse llevar por la influencia de los demás o por el entorno en pos de llegar a algo concreto. El cuarto que sigue, o más bien que está por acá, por el otro lado, el que está por acá, tiene que ver un día sí y el otro también, y esto habla de la disciplina en cada momento. Sigo con el deporte, si te quieres enfocar en el área deportiva y empezar a desarrollar eso, sí o sí tiene que haber un elemento de disciplina. Recuerda que había una variable del liderazgo que hablaba del carácter, el carisma y la disciplina. La disciplina como una acción constante, más que ser recto o duro, tiene que ver con una acción constante de hacer las cosas y de ser disciplinado en la cantidad de veces de lograrlo. Recuerda que si una actividad o una acción la llevas a una actividad constante y esa actividad constante la llevas a una cierta cantidad de periodo de día, algunos hablan de 21, otros hablan de 60, pero llegas a generar un hábito, después ese hábito va a transformarse en una gran acción o en algo que genere un impacto. Volvemos al concepto importante del liderazgo, un impacto. Principalmente, y lo último, también para autoliderarte, generar esta lógica de aprendizaje coherente o aprendizaje personal y buscar a quien seguir. Y esto viene con el principio del maestro-discípulo, profesor-alumno, en este caso líder-seguidor. Es decir, siempre para aprender de mí es necesario aprender de los otros. Por un lado, para identificar qué camino seguir, pero también para identificar qué errores no cometer. Una de las grandes acciones que yo he hecho con mis líderes o las personas que yo he seguido en distintas etapas de mi vida, yo me he fijado mucho en sus errores en pos de no cometer los errores que ellos cometen. Y eso también te muestra un camino hacia dónde ir y hacia dónde no querer ir. Si seguimos revisando esto, la clave de todo esto es identificar objetivos SMART para liderarte, para cambiar una creencia, para elaborar tu propósito de vida, tu Ikigai, para trabajar el autodesarrollo, el autoconocimiento, para generar o querer mejorar tu conciencia de manera personal. Lo importante es establecerse metas objetivos. Y esas metas objetivos, aquí te presento una metodología que se llama el método SMART, que es muy, muy bueno y lo que busca no es más que nada que tú puedas reconocer y tener claro
que no es solamente establecer un objetivo, sino que estos objetivos tienen que tener ciertos criterios. Tienen que ser específicos, y este específico habla de un verbo o habla o se aterriza en un concepto que tiene que ser un verbo que esté en acción, es decir, un verbo que termine en ar, er, ir. Es un detalle técnico, pero después les va dando la importancia de aquello, que tiene que ser medible, cuantificable. Lo tercero, que tiene que ser alcanzable y retador para la persona que se atreve y define ese aspecto. Tiene que ser realista o realizable, es decir, que tú veas que independiente de la situación, sí cumpla en el contexto real que tú estás y consideres todas las variables de vida personal. Y finalmente, que tenga un tiempo determinado, es decir, que tenga un espacio de término o un espacio de cumplimiento. Si te das cuenta, estos objetivos SMART podremos definir algunos y te muestro un ejemplo en el ámbito académico. Establecer verbo, por ejemplo, no, más bien, voy a sacar ese ejemplo. Uno, típico de las notas. Una cosa es decir, aprobar todas las asignaturas. Aprobar todas las asignaturas. Tus 5 asignaturas del semestre o del trimestre. Wow, claro, ¿cierto? Pero ¿con cuánto aprobar? ¿Aprobar se establece solo con una nota mínima, que es un 4? ¿O quieres no más nota? Una cosa es decir ese tipo de objetivo y otra cosa es decir obtener o lograr, cualquiera de los dos, obtener o lograr una nota 5. Ahí lo estamos haciendo medible porque estamos estableciendo el piso que es mínimo, que es 5. Una nota 5 en cada una de las 6 asignaturas que he inscrito en este primer semestre de la universidad y cumplirlo al término de junio. Perfecto. Ahí hay un objetivo mucho más claro. Es decir, lograr obtener una nota sobre 5 en los 6 ramos que inscribí y poder lograrlo y alcanzarlo. ¿Y es algo retador y alcanzable para ti? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿sabes qué? Sí es retador y es alcanzable en un contexto actual, sí es realista porque si le dedico tiempo y me dedico a estudiar, sí. Y el tiempo determinado es porque lo hago en junio. Perfecto, está todo claro, claro y definido los espacios, los tiempos y se cumple el objetivo SMART. Esto es un punto relevante porque la evaluación final se centra en estos aspectos. ¿Por qué? Porque después yo paso el tiempo y puedo medir mis objetivos y verlo con mucho más detalle. A mayor objetivo, mucho mejor. Si esto yo lo llevo al espacio del autoliderazgo, por ejemplo, y quiero hablar de mi inteligencia emocional. Y una de las cosas que me he dado cuenta es de que no soy asertivo con mis palabras. Por ejemplo, y a veces cuando tengo ira, rabia, exploto, soy muy agresivo con mi entorno y no digo lo que siento más bien, sino que sobre reacciono. ¿Cómo puedo hacerlo y qué objetivo me podría establecer? Y por ejemplo es definir, o te doy el ejemplo bajo esa problemática, establecer un objetivo SMART a mejorar. Y es lograr expresar, ahí está mi verbo, expresar, o más bien lograr expresar, también puede ser, expresar mis emociones o describir mis emociones al momento de sentir rabia o ira tras alguna situación que me siente incómoda o problemática en junio del 2021. Es decir, ahí estoy dándole contexto, específicamente le estoy dando alcanzable, que sea retador, tiempo determinado, pero fíjate que hay un detalle y es que no lo he hecho medible, ya que ahí nuevamente hay que volver a mejorarlo. Entonces, ¿cómo debería ser? Debería ser en este caso, describir, o más bien expresar 3 emociones que siento al momento de vivir alguna situación que me frustre en junio del 2021. Entonces, cada vez que yo me frustre en junio, voy a hacer algo que es expresar 3 emociones de lo que estoy sintiendo en ese momento tras esta frustración. Y el verbo que lo estoy expresando o el verbo que estoy utilizando es expresar. Es decir, voy a comunicarle al entorno por lo menos mis 3 emociones que yo voy sintiendo al momento de que me pase alguna situación en junio. Y con eso yo puedo ir identificando si lo voy cumpliendo o no. Ahí tenemos varios ejemplos y lo puedes ir desarrollando. Recuerda siempre que tiene que estar un verbo en infinitivo, ar, er, ir, que tiene que ser medible, cuantificable, alcanzable y retador para la persona, que sea realista y realizable y que tenga que tener un deadline o un tiempo determinado. Seguimos avanzando con esto. Acá hay un ejemplo muy claro. Yo tuve hoy, yo en 6 meses.
¿Y cómo es ir definiendo estos objetivos? Yo te hacía un ejemplo, por ejemplo, más bien sobre las calificaciones o aprobar una asignatura o mi propia inteligencia emocional o cómo expresar mis situaciones sobre cuando me frustro. Hay distintos contextos. Importante en esto, y el secreto del autoliderazgo es la disciplina. Entendiendo, y aquí hay un autor y especialista que habla también del tema, que lo puedes buscar, Yokoi Kenji, que habla de la organización, la limpieza y la puntualidad, como tres elementos fundamentales para ser disciplinado o disciplinada. No lo vamos a abordar en profundidad, pero sí es importante que lo podrías tener presente al momento de crear tu carta de propio liderazgo. Si te das cuenta que tienes que mejorar tu organización, tu limpieza o tu puntualidad, estos tres elementos te van a permitir mejorar y ser mucho más disciplinado o disciplinada. Aquí esta era la evaluación que teníamos planificado, muy sencilla, ya la hemos visto y abordado, que estás hablando de la carta a ti mismo y este foro de opinión. Y aquí me quiero detener un poco, porque vamos a abordar un poquito de contenido que también es importante trabajar para las creencias. ¿Y qué son las creencias? ¿Qué son? Uy, cuidado, casi, sonó algo aquí, casi se me cae. Las creencias son una interpretación de la realidad, de un entorno, una interpretación que yo veo en un contexto, ¿vale? Es un principio ideológico de una persona. Ahí hay dos puntos importantes. Primero, que a mí me interpreta, yo hago una interpretación de un entorno en base a mis propios pensamientos y la creencia que yo tengo instalada en mi cabeza. Y además tiene que ver un factor ideológico que tiene una persona. Es decir, aquí estamos mezclando una interpretación personal sobre un tema y que esta interpretación tiene por otra parte algunas ideologías o algunos pilares ideológicos. En paralelo, se debe también considerar que las creencias son una manifestación de nuestra mente, es decir, hay una manifestación de nuestros pensamientos en base a nuestras emocionalidades que nos presentan esta situación, y además las creencias son un contexto que atraen la realidad. Y aquí viene un principio importante, que los lenguajes construyen realidades, entonces que va generando algo al respecto. Hay una frase que me gusta mucho, que habla que cuando supones que algo es verdad, estás construyendo una nueva creencia. Es decir, yo con asumir, yo con asumir con una verdad que es como tal, al asumir que esa situación es verdad, ya construyo una creencia en mi cabeza, lo que refuerza algún principio ideológico y que me da una interpretación a la realidad. Te das cuenta que vamos haciendo check como los elementos que tenemos acá arriba. Mira qué importante es esto, porque hay distintos tipos de creencias, vamos a ver desde ya de dónde proviene y cómo pueden ser esto. Y en la carta Mi Propio Liderazgo, tú puedes definir, por ejemplo, qué aspectos quieres trabajar o qué creencias quieres modificar. ¿Por qué no modificar alguna creencia? Te cuento una historia, un relato muy, muy acotado. En mi familia, personal por parte de madre, decían que, o parte madre y padre también, ¿ah? Decían que todos los jóvenes, o los hombres o mujeres, que estaban en la familia, o los jóvenes más bien, cuando llegaran a los 30, iban a subir de peso. Antes todos éramos, o seguimos siendo delgados, yo todavía no caigo con eso, ¿ah? Creo, creo. Pero decían que todas las personas y los jóvenes de la familia, a los 30, dejan de ser delgados y suben de peso. Y son gordos. Y nos decían de muy niños, aprovecha de comer ahora, porque a los 30 te quiero ver. Deja de comer ahora o cuídate a los 30, cuidado con eso. Aprovecha o come ahora, porque a los 30 te vas a tener que cuidar y vas a tener que dejar ciertas cosas. Con el alcohol era lo mismo, no bebas tanto o bebas así, porque a los 30 tenéis que cuidarse. ¿Qué creencia hubo en mi cabeza y qué se instaló aquí? Que yo iba a ser delgado hasta los 30. Pasado los 30 no iba a ser más delgado. Esa era una interpretación de mí, de la realidad de mi entorno, de mis tíos, de mi familia, de mis hermanos, de mis primos. Era un principio ideológico, y yo más encima lo repetía y lo asumía como una verdad. Era una creencia que yo decía, por supuesto, si todos los que llegan a los 30 están gordos. Y ahí se daba esta frase que, supongo, cuando esta situación era verdad, construyó más bien una creencia. Y ahí hay un ejemplo muy claro, como también, oye, todos somos buenos para la matemática, o todos son muy buenos para leer en esta familia. ¿Te has visto en tu familia o en tu entorno más cercano que se dé esa situación? Que digan aquí, los Sepúlveda, todos somos buenos para las manualidades y todos somos carpinteros. No, aquí en la familia somos todos pobres pero honrados. Aquí en la familia tenemos tal situación. Todos somos familia muy trabajadora. Algunas virtudes que están bien valoradas,
pero que también están instaladas desde la creencia y que nos permiten dar una ideología al respecto. ¿Cuál es lo importante aquí identificar? Son tres puntos que vamos a ir revisando enseguida. Ver la clasificación de las creencias, cómo provienen y cómo poder cambiarlas. Son tres puntos importantes saber identificar. Partamos con aquello. Mira, aquí hay una imagen muy importante porque las creencias, y en este blanco aquí yo me muevo, trato de agachar aquí para que no lo veas. Aquí hay un punto importante, y es que las creencias están instaladas en nuestro inconsciente, ¿vale? En nuestro inconsciente. Y el resto de porcentaje en nuestro consciente. Piensa lo siguiente, nosotros somos conscientes de una mínima parte. De hecho, hay distintos estudios al respecto, pero piensa que en este elefante que está a la izquierda, ese elefante son tus creencias. Y tu conciencia es una pulga que está sobre ese elefante. ¿Llegas a ver la pulga? ¿Se puede notar? ¿La identificas como tal? Yo la creo que ni existe esa pulga. O puede existir, pero es muy, muy pequeñita. Bueno, la situación de la conciencia y el inconsciente pasa exactamente lo mismo, y el punto es que las creencias generan esta movilidad de ser una creencia consciente que yo asumo como tal y la acepto como una verdad, y la instalo en mi inconsciente y transforma, e interpreta mi vida y mi entorno. Mira qué importante, porque con esto nos podemos identificar dos puntos, son los tipos de creencias. Y los tipos de creencias los podemos identificar, por un lado, las creencias en este caso cerradas, que son las que están en el ladito verde, y las creencias abiertas, que son las que tenemos acá arriba, cerradas acá al lado, abiertas arriba. Y es que las creencias cerradas son creencias que solo pueden ser evaluadas por alguna imagen de autoridad y las cerramos como tal y no tienen por nada de cambiarse en el mundo. Es así. Y punto. Y no hay nada que la pueda cambiar. Y una creencia abierta es que es una creencia que yo estoy dispuesto a evaluar a través de algún principio, análisis, lógica, razón, variables del entorno o mi propia experiencia que me diga, wow, parece que estaba equivocado en esto. Ejemplos de cada una de ellas. Una creencia cerrada, por ejemplo, y en el nivel histórico, antes estaba la creencia cerrada, totalmente cerrada, que la Tierra era plana. Y se asumía que la Tierra era plana y era plana. Llega un punto que se descubre que la Tierra era ovalada o más bien redonda, atachada en sus polos, pero que tenía otras figuras. Y cambia la creencia. Y ahora hay todo un movimiento terraplanista, bueno, independiente de lo que crean, pero que habla y rompe esa creencia nuevamente y está hablando al respecto. Entonces, ahí hay un ejemplo de esta creencia sobre la Tierra que ha pasado de ser creencia cerrada, abierta y así sucesivamente. Personalmente yo creo que la Tierra tengo esa creencia personal y es una creencia totalmente cerrada sobre ese aspecto. Es como la gravedad también, u otros aspectos que puede ser. Que más adelante pueden ser que estén descubiertos o se descubra algo nuevo en el mundo. Pero hay algunos aspectos. Por ejemplo, una creencia cerrada, personal, en el marco del autoliderazgo, y aquí lo hablamos desde la perspectiva del autodesarrollo. Por ejemplo, que alguien diga, y me acuerdo de haberlo escuchado, que un estudiante siempre me decía, a mí me va bien, me va siempre bien. Y él tenía esa creencia cerrada, que frente a lo que le pasara, aunque le pasara lo más crítico y más malo del mundo, siempre le iba bien y le iba muy bien. Pero era su creencia abierta. Otro ejemplo, una creencia, perdón, su creencia cerrada. Y un ejemplo, una creencia abierta es que tú digas, por ejemplo, que en el caso mío, de que yo a los 30 ya no soy delgado, tengo que subir de peso. O porque a los 30 todos en mi familia decían que había que, en este caso, a los 30 las personas subían de peso y eran obesas o con sobrepeso. Y yo dejo, esa creencia yo la dejo, y antes la aceptaba como tal, como una verdad, la dejo como una creencia abierta y la voy a analizar. ¿Y será realmente así? ¿Por qué tiene que ser esto? ¿Por qué no puedo llegar a los 40 delgados, por ejemplo? O si tú tienes como una familia en el entorno que te diga, nosotros somos músicos y toda la familia toca instrumentos. Y la familia acepta de este tipo de creencia y tú dices, oye, pero ¿sabes qué? Yo no quiero ser músico, yo no quiero tocar instrumentos, yo quiero pintar. Y esa creencia tú la abres y dices, no, ¿sabes qué? No todos en la familia son músicos, sino que también son artistas y abres la creencia. Ahí tú puedes ir jugando y descubriendo distintos aspectos.
¿Cómo obtenemos la creencia? Vamos a ver 4 ejemplos de cómo obtenerlas. La primera es que son por autoridad. Y las creencias por autoridad, que es la que está allá, acá, perdón, creencias con autoridad, cuando alguien con un rol de autoridad te repite constantemente una serie de afirmaciones. Y aquí esto tiene que ver con algo muy, muy relevante y es cuando, y siempre doy el ejemplo, cuando a un niño o una niña tú le dices, eres inteligente, eres muy inteligente, eres espectacularmente inteligente, eres muy inteligente. Ese niño llega, da una prueba, le va muy bien o no le va tan bien. En vez de sacarse un 10 o un 7 se saca un 6 en promedio relativamente bueno, o un 6,5. Y el niño que cree, ¿por qué le fue bien? Porque es inteligente. Entonces, esa creencia por autoridad, donde yo tengo a alguien de referencia, que para mí es una autoridad, que puede ser un docente, un tutor, alguien que cumpla un rol importante en mi vida, papá, mamá o alguien del entorno, alguien de alguna corriente religiosa u otra línea, que tiene una autoridad y que constantemente me repite una acción concreta o una visión o una percepción de las cosas, yo la asumo como una verdad, interpreta mi realidad y cada vez que yo hago esa acción, asumo esa creencia como tal. Un gran ejemplo era el que yo les decía. De la manera que es contraria, si yo le digo al niño o a una niña, eres tonto, eres tonta, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, ese niño vive una situación particular, fracasa, la respuesta que él se dice, a mí me va mal. ¿Por qué? Porque soy tonto. Y ese es el mensaje que se instala. Por eso hay que tener mucho cuidado qué es lo que le decimos a los niños y a las niñas. Porque asumen esas realidades como una verdad, esas creencias más bien. Y ese es el poder que también tienen los alumnos con las palabras que tienen. Desaparezco en escena para que puedas leer y ver el mensaje que está aquí, que justo lo voy tapando. Y es que, en este caso, estoy aquí modificándome. Y es que, por ejemplo, voy a salir de aquí de escena y tú te puedes identificar lo siguiente. Si te das cuenta que dice la demostración. Y es otra forma de generar o más bien de obtener una creencia. Y la demostración es que tiene que ver con unos aspectos más personales y es cuando un niño o niña demuestra que, o más bien cuando de niño se demuestra que una creencia que tenías es cierta, tú asumes una creencia como tal y la aceptas como tal, y cuando adulto buscas demostrarla de manera inconsciente. Eso tiene que ver un poco cuando tú, por ejemplo, un ejemplo muy claro que pasa con las matemáticas, por ejemplo. Y es cuando un niño o una niña demuestra y siempre supo que era malo para las matemáticas y que le fue mal en matemáticas y uno, y de hecho hasta no te gustan y tú dices, no, no me gustan las matemáticas, es terrible, me cargan. Y es porque puede ser que no hayas tenido una buena base, no hayas tenido una primera buena experiencia o te falta aprender. ¿Sí? A veces no es que seas malo en algo, a veces netamente o te falta experiencia sobre el tema o no has aprendido todo lo necesario para lograr esa meta o ese objetivo de resolver. Son esas dos variables. Y las creencias por demostración pasa eso, es decir, por ejemplo, eres malo para las matemáticas, asumes que tal, tienes esa creencia y esa interpretación en la realidad que asumes que eres malo para las matemáticas, y ¿qué haces después? Demuestras, haces un cálculo matemático, no te resulta y tú dices, ¿ves? Yo te dije, soy malo para las matemáticas. Y esto es un punto importante porque te mutilan en base a cierta información o aceptas esa situación en base a una demostración específica. Otro tipo de creencia, para ir avanzando con esto, de cómo se van obteniendo, son con las creencias por asociación. Y es donde nosotros vamos asumiendo las creencias que cuando te influyen, o más bien son las creencias del entorno, y cómo nuestro entorno influye específicamente en nuestra forma de creer o interpretación de la realidad o de la verdad. Y esa interpretación o esas creencias tienen que ver específicamente con mi círculo íntimo, mi círculo cercano. Y aquí la pregunta, ¿quiénes son las 5 personas que más te rodean o que son más cercanas a ti? Si las 5 personas, y aquí está en el autoliderazgo, lo plantea también John C. Maxwell en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, donde habla de la ley del círculo íntimo. Y es exactamente círculo íntimo, círculo de hierro, círculo cercano, de distintas corrientes, distintos autores, hablan exactamente lo mismo. Y el entorno es de que entre 5 a 8 personas, o lo que se refiere es que las 5
o 8 personas que más frecuentan son los que marcan tu contexto de creencias, liderazgo o percepciones del mundo. Es decir, si te juntas con 5 o 8 personas de tu entorno que tienen todos la creencia que el mundo es plano y la Tierra es plana, tú vas a terminar tarde o temprano. ¿Tendrán razón ellos? Probablemente será plano. Parece que sí. Es decir, tu creencia empieza a cambiar. Si me voy desde la otra perspectiva y todos son positivos sobre la vida y cada vez que tiene una dificultad, todos los 8 o 5 dicen, no importa, todo está bien, hay que seguir adelante. Tú vives una situación, una frustración heavy o fuerte y hay esa misma reacción. Y así sucesivamente con otro tipo de cosas. Por ejemplo, si tú estás en un entorno de emprendedores y te das cuenta que entre 5 y 8 tu círculo cercano de 8 personas se dedican a emprender y hacen negocios grandes, pequeños, chiquititos, pero y tú terminas emprendiendo. Pasa también con los círculos virtuosos como también los círculos viciosos. Son distintas perspectivas, pero aportan a lo mismo. Otra forma de adquirir creencias en base a tu entorno. Por último, las creencias por repetición, y estas son las creencias que te dices a ti mismo, a ti misma, que son aprendidas en algún momento, este tipo de creencias, y tú de manera constante te las vas diciendo, diciendo, y las sumas como tal. Sobre todo te las vas mencionando en distintas etapas de la vida, es un punto importante. Y es que hay una, porque yo siempre me acuerdo que decía un amigo, y yo la asumí como tal, y es que estoy forrado. No, es que estoy forrado. Forrado de amor, forrado de lucas, forrado de cosas. Y puede ser que no tengáis ni uno, no tienes dónde caerte muerto o muerta, pero dice, estoy forrado, por ejemplo. Esas son un poco las creencias de repetición y que tú constantemente te lo dices tanto, que es en el fondo tiene que ver con tu autodiálogo, que esa creencia te lo dices a ti mismo y la aceptas como tal. Por ejemplo, a mí me va bien. No, ¿cómo te va? A mí siempre me va bien. Y la suite lo hice y lo asumes como tal. ¿Es realidad? ¿Realmente te irá bien? Es otro tema. ¿Estarás realmente forrado? Es otro tema. Pero tu creencia, tu interpretación de la realidad genera ese principio ideológico en la cual tú paras tu verdad y tu vida en base a ese principio y haces que empiece a funcionar bajo ese dilema y ese contexto y eso funciona. De hecho, que hay una frase, me vuelvo a correr aquí para que la alcance a leer, y que dice a caballo, salgo de cámara más bien. A caballo regalado, no, no, aquí, a caballo regalado, no se le miran los dientes. Y es como, ¿y qué tiene que ver esa frase con este que estoy dando el ejemplo? Y es un ejemplo muy claro de nuestra cultura latina de cómo obtenemos ciertas creencias. Y es que si el regalo que te llega, independiente, si te gusta o no te gusta, tienes que aceptarlo porque es un regalo. Y ahí están haciendo una creencia de este tipo, puede ser de repetición. Y de hecho, cuidado con los refranes. Hay mucho refrán que se instala y justificamos nuestras acciones por ese tipo de refranes y se sustentan en nuestras creencias. Al que madruga Dios lo ayuda. Así que si me levanto temprano, voy a tener la mano de... Diosito me va a ayudar. Por ejemplo, a caballo regalado no se le mira los dientes. Entonces, cada vez que yo acepto un regalo, tengo la creencia que tengo que aceptar que me gusta y tengo que ocuparlo porque me lo regalaron. ¿Por qué? Porque ahí en este caso no tengo que desvalorizar lo que estoy regalando. Si te das cuenta, hay ciertas creencias y ciertos dichos que no asumen como tal, al que a madruga y Dios le ayuda, a caballo regalado no se les mira los dientes. Y así muchos refranes más. Es muy probable que tú te sepas mucho más que yo, millones de refranes que hablan del mismo tema. Bajo este mismo contexto, ya hemos visto cuatro formas de adquirir en este caso, las creencias. ¿Qué son las creencias en sí? Cuatro elementos para poder identificarlo. Y por último, cómo poder cambiarlas. Y para poder cambiar las creencias hay que tener algunos puntos importantes presentes. Y aquí estamos marcándolo para el otro lado. Aquí hay unos distintos que hay que tener presentes. En este caso, el primero que está aquí, que... Ah, bueno, hay que tener un punto claro, y es lo que la frase que dice arriba, y es que hay creencias que funcionan y otras que no te funcionan. Y eso depende de ti y el contexto. Es decir, ojo con esto. No hay creencias absolutas. Es decir, hay algunas que son vitales. Es decir, la ley de la gravedad existe. Si te tiras de un quinto piso, vas a caerte igual. Eso está así. Pero hay creencias que, en este caso, tú las puedes cambiar, que pueden ser cerradas y abiertas, que es los tipos de creencias que habíamos visto anteriormente.
¿Cómo defines qué creencia pasarla abierta o qué cuál mantener cerrada? Netamente depende de ti y de tu contexto y asumir si te funcionan o no te funcionan. Por ejemplo, la creencia de decir, eh, eh, esta que yo les mencionaba de Dios, como era, el que madruga Dios le ayuda, al que madruga Dios le ayuda. Si es una creencia que a ti te funciona, la tienes como tal y tú sientes que cada vez que tú madrugas hay y todo funciona bien en tu día y hay todo un apoyo, en este caso divino, por decirlo de una manera, perfecto. Y tú déjalo como una creencia cerrada porque te causa sentido a ti y a ti te funciona, ¿vale? Pero si no es así, te sigues levantando temprano y no te ayuda a Dios según esta creencia, busca otro criterio o otra creencia. ¿Vale? Entonces, tiene que ver con eso, cómo yo voy traspasando cada una de ellas y cómo yo voy adquiriendo las creencias que tengo en mi entorno, depende también de saber identificar si me funciona y no me funciona. Cuando yo identifico algo que no me funciona, una creencia, por ejemplo, la creencia de que si yo, en este caso, estudiar mucho, mucho, estudiar 5 horas al día para una evaluación o para una actividad, ¿eso me permite generar buenas calificaciones? Es una creencia que, por ejemplo, yo tengo. Estará buena, estará mala. Para que me vaya bien tienes que estudiar 5 horas diarias. Y puede ser que esa creencia no funcione bien porque es demasiado 5 horas. Podrían ser tres, podrían ser dos. 2 horas cada día, si te dedicas al estudio, puedes irte mucho mejor. Entonces, ¿cuál es lo que hay que hacer aquí para poder cambiarla, mejorarlo o identificar una creencia? Lo primero es identificar la creencia. ¿Qué sientes al respecto cuando vives esa creencia? Oye, yo estoy forrado. Esa es una creencia que yo tengo instalada, por ejemplo. Una creencia igual he escuchado muchos líderes y otro aspecto es que cambiar el mundo. O los emprendedores. Hay una creencia que está instalada en el emprendedor que, por ejemplo, que emprender es un sacrificio. Y otros emprendedores dicen, no, sabes que no es un sacrificio, sino que es un mundo diferente y que hay que vivirlo con alegría y con juego. El emprender es para valientes. Y yo asumo y yo tengo esa creencia que es para valientes porque emprendo. Ahí hay otra creencia. ¿Qué es lo importante en este contexto? Y es primero identificar las creencias, qué es lo que sientes al respecto. Si esa creencia que tú estás evaluando te hace sentir o que no está o te hace sentir mal o que no está a favor de tu propio bienestar, es decir, que tu bienestar está siendo afectado por esta creencia, es una señal que te permite identificar que hay que cambiarlo. Primero, en eso, cuando identificas eso, pasas al segundo paso que es evaluar la creencia. Y aquí es hacerse una pregunta. ¿Esta creencia me funciona o no me funciona? Es decir, ya identifico cómo me siento, ahora veo la acción o la aplicación de dicha. ¿Me funciona o no me funciona bien? ¿Genera los resultados que yo quiero que generen? ¿O no es tan así? Y por último, tengo que decidir qué hacer con dicha creencia. Es decir, ¿qué decido hacerla? ¿La voy a mantener o la voy a reemplazar? Voy a eliminar esta creencia y voy a instalar una creencia nueva. Por ejemplo, que es la que yo te decía, te doy un caso muy claro. Llegué a los casos a los 30, tenía yo la creencia y en todo mi entorno familiar que a los 30 iba a empezar de peso. Identifiqué la creencia. ¿Qué es lo que sentí? Yo dije, es una estupidez. Sí, ¿cómo va a ser hasta los... Hoy no puedo decir estupidez, no importa. No puedo decir hasta los 30 que de eso, así que voy a llegar a los 40 si quiero subir de peso. No a los 30, a los 40. Identifiqué lo que sentía y sentía que no tenía nada que ningún sentido. Creencia cerrada, la paso a una creencia abierta e identifico que la quiero cambiar. Evalúo, ¿me funciona o no me funciona? Creo que una creencia que no me funciona y que la quiero cambiar. Y después, ¿qué decido hacer con esa creencia? Como les decía, la voy a cambiar. Y que este cambio va a estar apuntado más bien a decir que más que estar preocupado del peso, mi creencia va a ser que lo importante esté bien mi salud y en este caso mi bienestar físico, independiente de la edad. Y si eso conlleva que tengo que cuidarme del sobrepeso o de la obesidad, tengo que hacerlo. Y esa es mi creencia. Mi bienestar físico está antes, independiente de la edad. Entonces, pasé de a los 30 voy a tener sobrepeso, porque toda mi familia decía eso y que me cuidara, a es importante mi bienestar físico independiente de mi edad. Y esa creencia se transformó en una nueva creencia. Y esta nueva creencia, que es el bienestar físico, o preocuparme de mi bienestar físico independiente de mi edad, la voy a dejar como una creencia cerrada y la voy a asumir como tal. Y ahí he hecho la modificación de una creencia.
En la evaluación final o en la evaluación de la actividad puedes hacer exactamente lo mismo. Uno de los objetivos de la carta de tu propio liderazgo mediante tus objetivos SMART es mencionar y hacer esta modificación de tus propias creencias y sugerir y decirte actualmente, y te escribes tu carta a ti mismo, ¿ah? Aquí voy a hacer el ejemplo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Ha sido un año bien complejo, pero independiente de aquello, hemos sabido enfrentar distintas problemáticas. Tu objetivo número uno es tanto. El objetivo de tu autoliderazgo es mejorar tal cosa. Y además, es importante que modifiques tus creencias sobre, no sé, ir bien en la universidad o ir bien en la vida. Tus creencias sobre emprender o de trabajar y estudiar. Creo que sí se puede. O más bien que sí puedo ayudar a mi familia o que puedo generar estas cosas. Puedo generar ingresos de otra manera. Te invito también a hacer ese ejercicio. Es decir, modificar una creencia es un proceso importante, pero es un proceso que aquí te hace hacer algo importante y es aquí, que te das cuenta cuáles son. Es decir, poder modificar una creencia te permite ser consciente de algo que tenías inconsciente en tu cabeza. Y eso es un cambio fundamental en la vida. Porque ser consciente en pos de tu propio bienestar genera un crecimiento personal y en el fondo estás trabajando tu propio autoliderazgo, que es el complemento de lo que estábamos hablando. Es decir, el autoliderazgo mediante o lo de desarrollar un mejor autoliderazgo personal y poder liderar tu vida modificando las creencias es una excelente estrategia para seguir desarrollando tu crecimiento personal. Y ya con eso podemos ir cerrando todo lo que hemos visto con anterioridad. Son estos últimos dos contenidos. Te invito a revisar el contenido y a seguir descubriendo todo lo vinculado a las habilidades sociales y específicamente a la asignatura o al desarrollo de las habilidades blandas o las soft skills. Nos vemos. Chao, chao.